Y aquí estamos. Vale, arrancamos por el final, así que vamos a ir directamente desde el principio, ¿no? Es la idea. Bueno, gracias por estar nuevamente en un nuevo webinar. Estoy presentando otra cosa aquí, ese es el problema. ¿Sí? Estamos bien. Lista de moderador. Vale, ahora estamos bien. Gracias nuevamente por estar en este nuevo webinar. Hoy lo que vamos a estar abordando va a ser la tecnología de Wi-Fi 6. Jesús ha hablado de equipamiento, también sobre que Ingenius fue la primera marca en ofrecer equipamiento con tecnología Wi-Fi 6, por lo tanto ya lleva bastantes años de experiencia. Y nos vamos a focalizar bien en la tecnología que tiene Wi-Fi 6, la capacidad que tiene para distintos diseños, y vamos a ver también capacidades de equipamiento que tenemos y bueno, algunas soluciones que se integran con Wi-Fi 6. Voy a focalizar esta presentación exclusivamente en la sección de tecnologías. Para quienes aún no conozcan lo que es Wi-Fi 6 y lo que es Wi-Fi 6E, que tengan por lo menos la capacidad de reconocer algunas soluciones que podemos utilizar y que nos van a mejorar mucho el rendimiento en redes inalámbricas. Así que vamos a comenzar con esta presentación y para ello vamos a hablar un poco del temario, qué es lo que vamos a estar viendo en este día. Vamos a hablar de lo que son los estándares inalámbricos, comparativas, que es algo importante saber, a ver, tenemos Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 y estándares anteriores, vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos. Diseños, voy a comentar algo sobre los diseños de alta densidad. Hemos ofrecido un webinar de alta densidad para quienes estéis interesados, lo tienen disponible en la plataforma de GoToWebinar para volver a verlo. Bueno, en definitiva vamos a hablar de tecnología Wi-Fi 6 y todo lo que involucra, que es OFDMA, Multimimo, BSI Coloring, vamos a hablar de Wi-Fi 6E y también estándares complementarios y algunos parámetros que podríamos llegar a ver. Antes de hablar un poco de la tecnología de Wi-Fi 6, quiero recordar un poco sobre la solución de cloud que tenemos en Enginius, ¿sí? Enginius tiene una solución en la nube, 100% en la nube. Esto quiere decir que no es necesario la instalación de ninguna controladora de forma local, sino que todos los equipos se gestionan en la nube a través de plataformas serverless con alta disponibilidad y redundancia muy alta. Estamos hablando de un SLA de un 99.99. Así que esto quería recordarlo porque toda la gestión la vamos a hacer siempre de forma centralizada en la nube y vamos a poder acceder desde cualquier lado, incluso tenemos aplicaciones móviles, todo este tema de la gestión en el cloud siempre lo vemos en distintos webinars que fuimos dando y que vamos a seguir dando, incluso en las formaciones para quienes queréis participar de las formaciones avanzadas, como ha comentado Jesús, que tienen una P o un switch gratis, siempre damos formaciones gratuitas en línea para poder ayudaros a poder superar el examen y también para ver un poco más en práctica distintos equipos o cómo gestionarlos. Así que todo el trabajo siempre lo vamos a estar realizando desde la nube. Así que nos va a servir para todo lo que sea la gestión de equipamiento. Respecto a lo que es tecnología Wi-Fi 6, hay que siempre nombrar algunas organizaciones, más que nada estándares, son organizaciones que están relacionadas a los estándares, como es ETSI y también IEE, ¿sí? Al principio, cuando se empezó a diseñar soluciones inalámbricas, no estaban estandarizadas, ¿sí? A través de grupos de trabajo como son ETSI y IEEE, establecieron, ¿sí?, la solución de Wi-Fi como un estándar. Por eso, a partir de ahora, todo lo que sean soluciones inalámbricas van a estar estandarizadas, ¿sí? Todos novedades o diseños o cambios, incluso normativas, siempre va a estar relacionada a distintos organismos de diferentes o distintos países, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Wi-Fi 6E, que se añade una banda de 6 GB, tuvo o tiene incluso que ser aprobada por reguladores de cada país, ¿sí? Luego cuando hablemos de la banda y vamos a ver qué países lo tienen disponible y qué países aún no lo tienen disponible, la diferencia entre quienes lo tienen disponible o no lo tienen disponible es porque el país no ha aprobado el uso de esa banda. Así que siempre que haya cambios en tecnologías va a estar en un borrador, ¿sí?,
del estándar hasta que finalmente se hace público y se añaden las nuevas características. Así que siempre vamos a estar hablando de algunos organismos que son los que manejan la estandarización de las soluciones. Una breve historia de los estándares que tenemos, ¿sí? Que estos ya son estándares regulados, ¿sí? Que como comenté anteriormente, se han diseñado en un borrador y luego finalmente se crean de forma pública. Tenemos una lista de estándares a través de los años, ¿sí? El primer estándar fue el 802.11, que nació en 1997, o sea, ya hace mucho tiempo, y en el último estándar tenemos 802.11ax, ¿sí? Donde se nació en 2021, ¿sí? Como comentaba Jesús, se está hablando a partir del 2018, ¿sí? Igual que Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 también ya están borradores y en algún momento va a salir su versión final. Pero aquí lo que tenemos son fechas de lanzamiento finales, ¿sí? También tenemos las diferencias entre las tecnologías que se fueron añadiendo. Por ejemplo, en el caso de Spatial Streams, que son la cantidad de antenas que tienen los equipos, hasta el estándar G estábamos hablando de una antena. En N se introduce el concepto de MIMO, ¿sí? Y luego en AC y en AX tenemos multimimo, así que esas son algunas de las características que se van añadiendo, incluso sumando la modulación, pasamos de modulaciones de 256 QAM de 64 hasta 1024 que tenemos en AX, y eso va a impactar directamente en el ancho de banda, ¿sí? Por eso en la última columna podemos ver del estándar, el primer estándar, 802.11, teníamos un ancho de banda de 2 megabits, y ahora tenemos un ancho de banda de 9.6 o 4.8, ¿sí? En lo que es el estándar AX. Como podemos ver, lo que fue mejorando fue el rendimiento inalámbrico a nivel capacidad. ¿Y por qué creció este rendimiento inalámbrico? Porque se fueron añadiendo nuevas aplicaciones. En el año 97 no existía Netflix ni ningún servicio de los que tenemos actualmente en streaming. Y ese tipo de servicios lo que hacen es consumir mayor ancho de banda. Por eso, cada vez que sale un nuevo estándar, siempre lo que va a estar mejorando es la capacidad. Wi-Fi 7, estamos hablando que va a estar diseñado para entornos de muchísima capacidad, como puede ser el metaverso, soluciones de realidad virtual, necesitan un consumo muy alto de ancho de banda. Entonces Wi-Fi 7 va a ir diseñado para ese tipo de aplicaciones, ¿sí? Actualmente con AX tenemos un ancho de banda muy alto, ¿sí? Pero Wi-Fi 7 va a superar ese ancho de banda. Respecto a diseños de alta densidad, en el mes anterior hemos hablado en un webinar sobre diseños de alta densidad, pero lo importante sobre los diseños de alta densidad es que Wi-Fi 6 nos va a ayudar a este tipo de soluciones. En definitiva, ¿qué es un diseño de alta densidad? Es un diseño donde tenemos una gran cantidad de dispositivos en un espacio muy reducido, ¿sí? Estamos hablando de quizás un shopping, un aeropuerto, un evento. Ahí necesitamos solucionar o solventar una gran cantidad de conexiones de forma simultánea, ¿sí? Debajo de esta presentación tenemos un enlace de un caso de estudio, ¿sí? Sobre un evento en Taipei, donde estamos hablando de alrededor de 20.000 dispositivos, donde se registraron picos de 6.857 dispositivos conectados y transmitiendo de forma simultánea. Todo el diseño se hizo obviamente con Ingenious, estamos hablando de 111 APs, donde pudieron resolver la cantidad de conexiones y tráfico, y Wi-Fi 6 fue parte de este logro, ¿sí? Porque añade muchas tecnologías y mucha capacidad para este tipo de entornos. Así que siempre lo recomendable, entornos de alta densidad, siempre que se pueda tratar de trabajar con Wi-Fi 6. Y ahora vamos a hablar bien por qué deberíamos trabajar con Wi-Fi 6 y cuáles son las características que nos va a dar. Uno de los grandes problemas que tenemos en soluciones inalámbricas es la interferencia, ¿sí? Y la interferencia se puede dar por mal diseño muchas veces de parte de administradores, y el otro caso es porque tenemos interferencia de la competencia, ¿sí? No tiene por qué un administrador equivocarse en el diseño o en el despliegue de las redes o frecuencias o canales, sino que estamos en una zona donde tengamos o donde tenemos mucha interferencia. Hay tres tipos de interferencias que siempre vamos a detectar en soluciones inalámbricas, que son una interferencia que se conoce como cocanal, una que se llama canal adyacente y otra que es interferencia de dispositivos que no son access points, ¿sí? Cocanal significa una interferencia que estamos, por ejemplo,
instalando una AP en el canal 1 y tenemos otro AP en el canal 1. Se están interfiriendo sobre las portadoras, lo cual eso puede ser un error en el diseño o porque tenemos un equipo de la competencia muy cerca. Entonces va a producir una interferencia de cocanal. Canales adyacentes significa que se despliegan distintos canales, pero se están pisando sobre un canal adyacente, como lo dice la palabra. Esto siempre hay que recordar que va a depender del ancho de canal. Si tuviésemos un ancho de canal de 20 MHz, estamos hablando que la ocupación total van a ser 10 MHz para un lado y 10 MHz para el otro, dependiendo de la portadora. Ahí tenemos un ejemplo de un diseño de canal 4, 5 y 6. Siempre en diseños, hablando de 2.4, podríamos instalar 3 access points sin que se interfieran entre ellos en los canales 1, 6, 11. Pero si instalamos 6, 4 y 5, lo que va a suceder es que si bien están en portadoras distintas, se están pisando sobre canales adyacentes, lo cual es un mal diseño de parte del administrador, como también, como comentaba anteriormente, puede ser por interferencia. Y el último caso son interferencias de dispositivos que no son access point, que pueden ser microondas, equipos de Bluetooth, teléfonos que trabajen en frecuencias de 2.4 de 5. Eso también genera interferencia porque está trabajando sobre los canales de operación de un access point. Así que estos son los tres tipos de interferencias que tenemos. Tenemos incluso en Genius los access point donde podemos hacer un escaneo a nivel aire y saber qué tipo de interferencia tenemos para seleccionar mejores frecuencias. Tenemos muchas herramientas de diagnóstico, así que este tipo de soluciones o de problemas los podemos evitar. Como estamos hablando de Wi-Fi 6, vamos a hablar de la tecnología que tiene Wi-Fi 6, porque en muchos de estos escenarios nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Aquí tenemos un breve resumen de algunas de las características. ¿Sí? Wi-Fi 6, que también es el estándar 802AX, trae muchas mejoras. ¿Sí? No solo la velocidad, que es lo que uno siempre ve, perfecto, tiene mayor ancho de banda, pero en realidad trae muchas más tecnologías detrás de lo que es el ancho de banda. Canales extensos, o sea, canales más anchos, la versión de 6C que añade una banda de 6 GB, multimimo en subida, en bajada, BSS coloring, bueno, modulaciones mucho más altas. Tenemos muchas características que trae Wi-Fi 6. Vamos a hablar de las principales en este webinar y cómo nos pueden ayudar. La primera de la que vamos a hablar es de múltiples usuarios, ¿sí? Y esto a veces genera una confusión porque hay dos tecnologías a múltiples usuarios que es de las que vamos a hablar. ¿A qué se refiere múltiples usuarios? Como bien dice la palabra, son distintos usuarios o diferentes usuarios utilizando quizás mismo canal de operación. Eso significa que es varios usuarios aprovechando el tiempo de aire o el airtime que puede ofrecer una AP. ¿Sí? En entornos de alta densidad es muy importante contar con equipamiento y soporte para múltiples usuarios, porque en un entorno de alta densidad, vamos a estar en un estadio, en un aeropuerto, va a haber muchos dispositivos conectados. Entonces, lo que vamos a necesitar ahí es tener algún access point que pueda resolver ese tipo de comunicación de gran cantidad de dispositivos. Wi-Fi 6 y Enginious nos ayudan a este tipo de escenarios, ¿sí? Que son muchas veces complejos. El aire es un medio compartido, ¿sí? Mientras más efectiva sea la comunicación, va a ser mejor. Esto quiere decir que mientras más usuarios puedan utilizar de forma efectiva el aire o el medio, va a ser todo mucho mejor porque va a ser una comunicación más rápida y también vamos a poder solventar toda la necesidad de ancho de banda. ¿Sí? El concepto en sí de múltiples usuarios se refiere a varios clientes transmitiendo de forma simultánea y en Wi-Fi 6 este término a veces genera confusión porque tenemos dos tecnologías asociadas, que son OFDMA y multimimo. ¿Sí? Siempre que hablemos de múltiples usuarios vamos a poder estar hablando de OFDMA y multimimo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver bien las diferencias que tenemos en ambas. OFDMA es la tecnología más antigua, dice que puede estar restringida para servir a un usuario por canal. Pero este es el futuro, o sea, no es tanto OFDMA, sino OFDM, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco las diferencias. Pero anteriormente lo que sucedía es que un usuario podía tener múltiples usuarios, quizás con multimimo, pero lo que sucedía era que estaba utilizando el mismo canal. OFDMA viene a resolver ese problema. Podría decirse que el acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, que es OFDMA, es la nueva capacidad de Wi-Fi 6 que es la más importante. Pensar en OFDMA como una tecnología que divide el canal Wi-Fi en subcanales más pequeños
en el que pueden ocurrir transmisiones, pero de forma simultánea, porque OFDM es lo que hace es un canal de operación, lo divide en subcanales, pero siempre que un usuario tiene que transmitir, utiliza todo el canal completo. OFDMA ahora lo que va a hacer es la habilidad, va a tener, de que el mismo canal pueda incluir varios usuarios. Esa es lo interesante que tenemos sobre Wi-Fi 6, ¿sí? Que se pueden transmitir usuarios de forma simultánea utilizando el mismo canal. Tanto OFDM y OFDMA lo que van a hacer es dividir el canal principal en subportadoras, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Si bien la comenté, vamos a verla en un gráfico. OFDM lo que hace es dividir el canal en subportadoras. Ahí, por ejemplo, tenemos en este gráfico un canal de 20 MHz, donde está dividido con subportadoras que son subcarriers. ¿Sí? Hablamos de 64 subportadoras para un canal de 20 MHz. Entonces lo que va a hacer es dividirlo, como dividir esa frecuencia principal en pequeñas frecuencias. ¿Sí? Las subportadoras se diferencian unas de otras por medio de lo que se conoce como intervalo de guarda, es la forma de separar una subportadora de otra, y cuando una P en N o en AC transmite en sentido descendente a los clientes, se utiliza todo el espacio de la frecuencia del canal para la transmisión. Esto quiere decir que a pesar de que esté dividida en subportadoras, si un usuario o una P está transmitiendo o hablando con un cliente o un dispositivo, lo que va a hacer es ocupar todo el canal de 20 MHz independientemente que esté dividido por subportadoras. Va a ocupar todo el canal de 20 o el canal completo, o sea, 20, 40 o 80. Siempre lo va a hacer de esta forma, ¿sí? Así que esta es una de las diferencias que tenemos entre OFDM y OFDMA. Vamos a verlo con otro gráfico para que quede un poco más claro. Aquí tenemos OFDM, tenemos un access point y tenemos clientes en N o en AC. Estamos hablando de AC Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 estamos ya refiriéndonos a AX. ¿Qué sucede en este tipo de clientes? Tenemos las soportadoras como se ve en el gráfico, pero cada cliente representa que utiliza todo el canal completo de 20 MHz. Estas líneas que se ven por aquí, ¿sí? Estamos hablando de que es el canal completo de 20 MHz, por eso lo diferencia por colores. Cliente 1 divide en subportadoras, pero cada vez que tiene que transmitir o recibir información va a utilizar el canal completo de 20, lo mismo el cliente 2, el cliente 3, siempre van a utilizar el canal completo de 20 MHz, ¿vale? Entonces, eso es lo que se refiere a OFDM. Vamos a tener subportadoras que van a mejorar mucho a todo lo que sean múltiples trayectos, mejorar el rendimiento, pero en el momento que transmite siempre va a estar utilizando el mismo canal. ¿Qué tenemos de diferente en Wi-Fi 6? Bueno, la primera diferencia importante es OFDMA, que es un canal, como hemos visto anteriormente, que también tenemos subportadoras, pero podemos asignar porciones de esa frecuencia completa, que se conoce como resource units, ¿sí? O unidades de recursos. Siempre que hablemos en Wi-Fi 6 vamos a ver este término de resource units, ¿sí? Una P de Wi-Fi 6 puede designar 25, 52, 106 y 242 unidades de recursos de su portadora, ¿sí? Lo que equivale aproximadamente a canales de 2, de 4, de 8 y de 20. O sea, tenemos el canal principal de 20 MHz y Wi-Fi 6 lo que puede hacer es dividir ese canal de 20 MHz como si fuese a nivel frecuencia, ¿sí? Como si fuese una frecuencia dentro de un canal principal. El acceso a Wi-Fi 6 dicta cuántas resource units se pueden utilizar dentro de un canal de 20 MHz y se pueden utilizar diferentes combinaciones. Vamos a verlo con un gráfico para que quede más claro. Si recordamos el gráfico anterior donde teníamos un AP de Wi-Fi 5, utilizamos el canal de 20 MHz completo en el momento del tráfico, ¿sí? En el momento que se estaba comunicando la AP con el cliente. ¿Qué sucede en Wi-Fi 6? Que el mismo canal, si ahora lo vemos, no lo va a ocupar un cliente, sino que lo pueden ocupar, en el primer caso, 2 dispositivos, 4 dispositivos, un solo dispositivo, 2 dispositivos. Esta unidad de recursos la asigna el AP de forma automática. Siempre estamos hablando, recordad, de tecnología Wi-Fi 6. Esto en Wi-Fi 5 o en el estándar AC no lo tenemos disponible, esto es únicamente para Wi-Fi 6. Y lo que va a hacer es asignar unidades de recursos. Y para que quede un poco más claro, es como que coge la frecuencia principal y la divide en una frecuencia dentro de otra. Entonces, dos usuarios pueden hablar a la vez utilizando la misma frecuencia. Entonces, para entornos de alta densidad, de mucha capacidad, va a mejorar muchísimo, ¿sí? La cantidad de dispositivos, porque ahora no vamos a ocupar la transmisión cada vez que alguien tiene que hablar en un canal principal, sino que el mismo canal pueden hablar varios dispositivos a la vez y transferir datos.
802.11ax, ¿sí? Que es Wi-Fi 6, es quien adopta por primera vez OFDMA, ¿sí? Para permitir el servicio de simultáneo de múltiples usuarios con diferentes necesidades de ancho de banda. Esto es algo muy importante porque aquí con otro gráfico para apoyarnos tenemos OFDM. OFDM teníamos un usuario que estaba quizás transmitiendo un tráfico de mensajería instantánea, como puede ser WhatsApp. Otro usuario estaba navegando por la web y un tercer usuario estaba utilizando servicios de streaming, ¿vale? Cada uno de estos usuarios tiene diferentes requisitos de ancho de banda, ¿sí? Streaming va a consumir más ancho de banda que quizás alguien que está navegando o enviando un mensaje. Cada vez que se establece la comunicación con OFDM, cada uno de estos usuarios ocupa completo el canal, por ejemplo, de 20 MHz. ¿Qué sucede con OFDMA? Utilizan el mismo canal, pero agrupamos esos tres dispositivos con diferentes necesidades de ancho de banda en la misma transmisión. Entonces, eso es lo que nos va a mejorar muchísimo OFDMA y Wi-Fi 6 en entornos de alta densidad, ¿sí? Así que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y respecto también a múltiples usuarios, vamos a tener otro concepto, que es el de multimimo, que también hablamos de múltiples usuarios, pero es diferente OFDMA a multimimo, porque son dos cosas distintas a nivel procesamiento y bien para qué se diseñan, ¿sí? Los puntos de acceso AX con multimimo tienen incluso la capacidad de conectarse con 8 antenas, ¿sí? En AC o en Wi-Fi 5 teníamos la capacidad únicamente de añadir 4 antenas. En Wi-Fi 6 ya tenemos la posibilidad de aumentar esa capacidad a 8, y si aumentamos la capacidad a 8, también aumentamos la cantidad de dispositivos que se pueden conectar, incluso hablar de forma simultánea, ¿sí? Algo interesante sobre multimimo es que si recordamos el concepto de MIMO, habla de que MIMO significa multiple in y multiple out, o sea que la cantidad de antenas pueden servir para entrada o para salida de datos. Multimimo lo que nos dice es que además de tener esa capacidad, cada antena puede hablar con un cliente a la vez. Entonces, nuevamente, múltiples usuarios, ¿sí? Porque si tuviésemos una AP de 4 antenas, podríamos decir que quizás 4 dispositivos pueden acceder de forma simultánea. Entonces también volvemos al concepto de múltiples usuarios. Los radios Wi-Fi 6 admiten esta tecnología, ¿sí? Que se llama multimimo, multiple in, multiple out para múltiples usuarios. Esto también lo teníamos en Wi-Fi 5 en AC, ¿sí? Pero la gran diferencia que tenemos en Wi-Fi 6 es que multimimo sirve para tráfico de subida como para tráfico de descarga, o sea, en sentido ascendente o descendente. En Wi-Fi 5 únicamente el multimimo está diseñado para tráfico descendente. En Wi-Fi 6 admite los dos tipos de tráfico, ¿sí? Básicamente, en el momento que un dispositivo necesita transmitir datos, lo que va a hacer es censar el aire, censar el medio, y si no hay nadie transmitiendo, va a transmitir, ¿sí? Si hay alguien transmitiendo, no va a transmitir. Ese es el concepto de CCMA-CA, ¿vale? Pero en estándares anteriores, siempre transmitía quizás con la misma cantidad de antenas. Multimimo nos permite que si en este ejemplo que tenemos con 4 móviles, imaginemos que el AP tuviese 4 antenas, lo que puede hacer es que 4 dispositivos pueden transmitir de forma simultánea. Esto hay que tener en cuenta que va a depender de la cantidad de antenas que tenga el dispositivo final. Si tuviésemos 4 antenas en el AP y en el dispositivo final, imaginar, tenemos 2 dispositivos de 2x2, únicamente podrían hablar 2 dispositivos. Si tuviésemos 4 dispositivos de 1x1, serían 4. Si tuviésemos un solo dispositivo con 4 antenas, únicamente uno. Así que eso va a depender mucho del dispositivo cliente, ¿sí? Pero la diferencia que tenemos es que nos permite el acceso al medio para transmitir. O sea, por un lado vamos a tener todo lo que sea la transmisión de antenas y por el otro lado la frecuencia. Entonces aumenta los múltiples usuarios en dos aspectos, en el acceso al medio y la segunda vez en el momento que transmite. Y eso únicamente lo vamos a tener, o por lo menos lo tenemos en Wi-Fi 6. En estándares nuevos, seguramente vamos a tener nuevas mejoras sobre esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre OFDMA y multimimo? ¿Sí? En teoría, multimimo es una opción favorable para entornos de aplicaciones de gran ancho de banda y densidad de clientes quizás baja, donde se transmiten paquetes grandes, ¿sí? El tamaño mínimo de resource unit, ¿sí? Para multimimo, enlace descendente y ascendente, es de 106 soportadoras o más. Wi-Fi 6 permite el uso simultáneo de OFDMA y multimimo, ¿sí? Y no hay que confundir el concepto de OFDMA con multimimo. Y tenemos una tabla con algunas diferencias. ¿Qué es lo que mejora OFDMA? La eficiencia.
Y Multimimo lo que hace es incrementar la capacidad, o sea, incrementar el ancho de banda, porque al tener más cantidad de antenas, si tuviésemos dispositivos con la misma cantidad de antenas, aumentamos ese caudal de ancho de banda. OFDMA va a reducir la latencia en una red y Multimimo lo que va a hacer es tener una tasa mayor de datos por usuario. OFDMA va a mejorar aplicaciones de bajo ancho de banda y Multimimo lo va a mejorar para aplicaciones de gran ancho de banda. Mejor para paquetes pequeños, OFDMA, y mejor para paquetes grandes. Utilizando ambas tecnologías a la vez en Wi-Fi 6, mejoramos la gran mayoría de aplicaciones que tenemos, ¿sí? Porque si tenemos aplicaciones de IoT o de paquetes pequeños, como puede ser telefonía IP, OFDMA va a mejorar muchísimo la latencia y ese tipo de aplicaciones. En cambio, si tuviésemos aplicaciones de transferencia de archivos, Multimimo nos va a ayudar en la capacidad. Así que ambas tecnologías fusionadas en Wi-Fi 6 lo que nos van a hacer es mejorar muchísimo ambos tipos de capacidades, tanto de recursos de datos como también de tipo de tráfico. Y esto lo tenemos gracias a lo que es Wi-Fi 6. Vale, vamos a hablar de otra de las tecnologías que tenemos, que es BSS Coloring, que es algo también que se añade en lo que es Wi-Fi 6. Las redes utilizan el método de detección de portadora para la prevención de colisiones de acceso múltiple, que es lo que comenté anteriormente. En el momento que alguien necesita acceder al medio, va a escuchar si hay alguien transmitiendo y si no, va a esperar un tiempo aleatorio, ¿sí? Eso es lo que hace CSMA, ¿sí? Y esto funciona en todos los estándares, ¿sí? A medida que un estándar sale al mercado, va a mejorar mucho este tipo de soluciones y el comportamiento que tiene, ¿sí? Así que vamos a hablar de uno de estos comportamientos respecto o de acuerdo al estándar que estamos viendo, que es Wi-Fi 6. ¿Vale? Interferencia de cocanal. Hemos hablado al principio de lo que era la interferencia de cocanal. ¿Sí? Estamos hablando de que dos APs están en el mismo canal y puede ser por la competencia o por un mal diseño del administrador. CSMA-CA es necesario para evitar colisiones, ¿sí? Sin embargo, el aplazamiento de transmisiones también consume valioso tiempo en el aire. Esto quiere decir que si estuviésemos teniendo transmisiones todo el tiempo, estamos demorando, ¿sí?, a un cliente que pueda acceder al medio, ¿sí? Este problema se denomina sobrecarga de contención, ¿sí? También lo vamos a ver con otro término que se conoce como OBSS y también se conoce como interferencia de cocanal. Y ahí tenemos un gráfico donde tenemos una AP en canal 1, uno en el 11 y otro en el 6, lo cual es un buen diseño, pero tenemos otro AP en el mismo canal 6 y está en la misma área por lo menos de cobertura. Podemos reutilizar canales, pero siempre la reutilización de canales tiene que ser siempre que el AP esté realmente separado uno del otro, pero no es posible o no está bien hecho si los APs están en la misma área con el mismo canal, porque eso va a producir esto, una interferencia de cocanal, y lo que va a suceder es que el rendimiento inalámbrico baje. BSS Coloring sí es una tecnología que añade Wi-Fi 6 y es un método que puede multiplicar por 8 la reutilización de canales BSS, ¿sí? BSS también se conoce como coloración, ¿sí? Porque coloring habla de colores, y es un método para abordar lo que es la sobrecarga de contención, ¿sí? O OBSS, o lo que es interferencia cocanal. Por eso hablábamos al principio, genial, conocemos los tres tipos de interferencias que tenemos, Wi-Fi 6 nos va a ayudar en este tipo de interferencias, ¿sí? Así que es algo muy novedoso y también muy importante, porque quizás a pesar de tener interferencias, si tenemos APs y clientes en Wi-Fi 6, puede mejorar el rendimiento, ¿sí? BSS Coloring, en definitiva, es un identificador de conjunto de servicios básicos que es BSS, que básicamente lo vamos a relacionar al SSID, y en realidad el identificador de BSS no es un color, sino es un identificador numérico, ¿sí? Obviamente esto está hecho de una forma para que sea mucho más simple la comprensión, asignando colores, pero en realidad no es que se asigne un color, sino que tenemos identificadores numéricos, ¿sí? Los radios de Wi-Fi 6 pueden diferenciar entre un BSS utilizando un color, ¿sí? Recordar que es un identificador numérico, pero lo asigna como si fuese un color. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? El propósito de BSS Coloring es identificar de manera única diferentes BSS, aunque estén transmitiendo en el mismo canal. O sea, estamos hablando de que si tenemos de forma, no sé, configurada, ¿no?, un SSID, que es el mismo nombre de la red para todo el
BSS, o que en ese caso sería el ESSID, que es un SSID extendido, BSS Coloring lo que nos va a hacer es identificar realmente cuál es el AP que está transmitiendo, ¿sí? Cuando un radio en Wi-Fi 6 está escuchando el medio y escucha lo que es el encabezado FI de una traba 802.11ax enviado por otra radio Wi-Fi 6, el radio que escucha lo que va a hacer es verificar el color del que transmite, ¿sí? Entonces aquí para verlo de forma simple con este gráfico. Tenemos un despliegue de varios access points, ¿vale? Y algunos tienen un color, ¿sí? Tenemos un color aquí amarillo, uno un poco más fuerte, un color rosa, un celeste, ¿sí? En el momento que se está transmitiendo, siempre hablando de radios de Wi-Fi 6, va a informar este color, ¿sí? Que es un valor numérico, pero lo va a informar. Entonces un cliente puede detectar realmente si es una interferencia dentro del mismo AP y zona de cobertura o pertenece a otro tipo de interferencia. Si pertenece a otro tipo de interferencia, va a dar por entendido que puede acceder al medio. Entonces va a mejorar muchísimo el acceso, ¿sí? Imaginar que tenemos aquí canal 36 y canal 36. Estos canales, tenemos un problema en el diseño, ¿sí? Lo que estamos teniendo es una interferencia de cocanal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un entorno normal? Por ejemplo, en Wi-Fi 5, que si un dispositivo conectado a, por ejemplo, el AP que está en color celeste, detecta interferencia sobre el mismo canal, pero no pertenece a la comunicación del mismo AP, sino que es el otro AP en el que está conectado, lo que va a hacer es directamente analizar el color y ver si se puede conectar o puede transmitir o no puede transmitir. Esto quiere decir que un cliente o un dispositivo puede escuchar la interferencia de un dispositivo que está conectado a otro AP, pero sobre el mismo canal. ¿Y qué va a suceder si detecta esa interferencia en un entorno normal? No va a transmitir porque va a pensar que hay ruido en el aire sobre su mismo canal de operación. Con Wi-Fi 6 esto mejora porque tenemos el coloring. Un dispositivo, el AP, le va a informar el color y si detecta interferencia, lo que va a chequear es si pertenece al mismo color. Si pertenece al mismo color, directamente va a decir, vale, voy a esperar un tiempo aleatorio para acceder al medio. Pero si pertenece a otro color, va a decir, vale, es interferencia, pero no es una interferencia de mi mismo AP, es otra interferencia de un canal que está obstruyendo esta comunicación. Entonces va a tener acceso al medio. Esto es algo muy importante que se añade en Wi-Fi 6, ¿sí? Lo que es el BSS Coloring, y para entornos de interferencias nos va a mejorar muchísimo, porque a pesar de tener interferencias que pueden ser de la competencia, los dispositivos van a identificar si realmente es el AP mismo donde están conectados que está generando interferencia o es de un vecino. Entonces, si no pertenece al mismo color, va a poder acceder al medio. Así que también es otra de las características importantes que se añaden en Wi-Fi 6. Bueno, último recurso que vamos a ver va a ser la extensión que tenemos, que es el famoso Wi-Fi 6E. A fines de 2020, ¿sí? Wi-Fi Alliance anunció Wi-Fi 6E como una extensión para certificar las funciones y capacidades en 802.11ax. ¿Por qué se llama 6E? Es una banda extendida, ¿sí? Añade la banda de 6 GB, ¿vale? Siempre actualmente estamos trabajando en bandas de 2.4, banda de 5.8. Bueno, ahora se añade una banda de 6 GB, ¿sí? Por eso Wi-Fi 6E es el nombre comercial de la industria que identifica dispositivos de Wi-Fi 6 que funcionan en 6 GB, porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Wi-Fi 6 no significa que todos los APs tienen bandas de 6. Hay que identificar el AP porque siempre va a tener una aclaración diciendo es Wi-Fi 6E. Los APs de Wi-Fi 6E van a tener 2.4, 5.8 y 6 GB. Y los APs de Wi-Fi 6, lo más normal es que tengan únicamente 2.4 y 5.8, así que no quiere decir que todos tengan la extensión de la banda, ¿vale? Una diferencia clave de usar la banda de frecuencia 6 GB para la tecnología AX es que no hay necesidad de compatibilidad con versiones anteriores. O sea, claro, en 2.4 y 5.8 siempre hay retrocompatibilidad con estándares anteriores. Por ejemplo, si tuviésemos una AP en AX y tenemos un dispositivo cliente en AC, se puede conectar a la banda 5. Va a funcionar con el estándar de AC, pero tiene la compatibilidad, ¿sí? La retrocompatibilidad de una AP en estándar Wi-Fi 6, darle ese tipo de conexiones o acceso al medio. ¿Qué sucede con Wi-Fi 6? Es nuevo, ¿sí? Entonces es casi virgen, no tiene retrocompatibilidad. O sea, sabemos que siempre va a funcionar a la velocidad incluso más alta, porque no tiene que utilizar, ¿sí?, mecanismos de protección para
utilizar un estándar anterior, porque no hay estándar anterior a esta banda de 6 GB. Así que es una banda pura, ¿sí? 802.11ax y la frecuencia de 6 es lo que se conoce como una conexión pura a nivel inalámbrico, ¿sí? Porque no hay otro dispositivo que se pueda conectar. Aquí tenemos un pequeño mapa de cómo se está adoptando, ¿sí? Hay un enlace también como para quienes quieran chequearlo, pero esto, como comenté al principio, va a depender de los organismos de cada país. En este gráfico tenemos las bandas que están adoptadas y las que se están considerando. En el caso de Europa, ¿sí? Ya tenemos adoptado de 5.925 a 6.425 para la utilización de la banda de 6, y en Estados Unidos estamos hablando de 5.925, 7.125, bueno, en diferentes países. Aquí tenemos un pequeño gráfico de las bandas. Entonces, esto quiere decir que Wi-Fi 6E en algunas regiones pueden ser más restrictivas que otras. Por ejemplo, solamente tenemos 500 MHz de espacio de 6 GB en la Unión Europea, ¿sí? Entonces tenemos 5.925 a 6.425 para la utilización de la banda, y luego tenemos los diferentes canales de 20, de 40, 80 y 160 MHz. Y esto se traduce en que tendríamos 24 canales de 20 MHz, 12 canales de 40, 6 de 80 y 3 de 160 MHz. Algo importante sobre el uso de la banda de 6 es que no vamos a tener interferencias, ¿sí? Porque actualmente no se está desplegando de forma como lo está haciendo 2.4 o 5.8 hace muchos años. Así que quienes tengamos dispositivos clientes con este soporte van a poder aprovechar de que no hay interferencia y las comunicaciones van a estar totalmente limpias, ¿sí? Hay que recordar también el uso de la frecuencia, qué sucede cuando una banda tiene, para quienes hayan participado, ¿no? De formaciones anteriores o de webinars, hemos hablado de la diferencia de lo que es la longitud de onda, ¿sí? Recordar que frecuencias bajas tienen una longitud de onda mayor y frecuencias altas una longitud de onda menor. Y esto también, si estamos pensando entre 5.8 y 6 gigas, 6 gigas tiene una longitud de onda menor, entonces va a tener la posibilidad de tener mayor ancho de banda, pero todo lo que sea obstáculos también lo va a dañar bastante, y más que 5.8, ¿sí? Esto es un comentario para tenerlo en cuenta, pero lo importante aquí es que vamos a tener una banda totalmente pura, limpia, con una gran capacidad de datos. Así que esto lo podemos aprovechar, obviamente, en entornos de alta densidad. Contar con una banda de 6 GB nos va a habilitar a crear mejores entornos de alta densidad con menor interferencia. Entonces, imaginar ahora un estadio con una banda de 6 GB, vamos a tener muy poca interferencia y una alta capacidad de datos. El AP podría emitir en varias bandas, logrando mayor capacidad. Recordad las diferencias entre frecuencia y longitud de onda, que es lo que comenté anteriormente. Es una buena idea para quienes aún no tengan claros los conceptos de radiofrecuencia, si podáis participar en los cursos que damos mensualmente, por ejemplo el SWP, ¿sí? Que es el curso de Wireless Professional, donde nos metemos un poco más en profundidad en estos conceptos, ¿sí? Los clientes, hay que recordar, tienen que tener soporte para la banda de 6E, ¿sí? Frecuencia nativa, no hay retrocompatibilidad, y si un cliente desea conectarse a una red tribanda, porque ahora una P va a tener 3 bandas de operación, 2.4, 5.8 y 6, puede ocupar mucho tiempo escaneando frecuencias y bandas. Los nuevos estándares nos van a ayudar en estos escenarios, ¿sí? Porque claro, ahora tenemos un dispositivo cliente, imaginar que tiene soporte de 6C, pero tiene la posibilidad de conectarse a 2.4, 5.8 y a 6. Si tuviese que escanear todas las bandas, tardaría mucho en la asociación, ¿sí? Pero para eso también está contemplado uno de los estándares que están asociados también a Wi-Fi 6, y que generalmente todo un equipo cliente que tiene el soporte de Wi-Fi 6 ya tiene el estándar incluido. El estándar del que vamos a hablar es 802.11v, ¿sí? Una P tribanda lo que dice es que puede informar a un cliente Wi-Fi 6C que prueba activamente las bandas de 2.4, 5.8, que hay un radio existente en 6. Entonces, esto es algo bastante interesante, ¿sí? Imaginar que tenemos una P en 6C, ¿sí? Wi-Fi 6C, tiene el soporte de Wi-Fi 6C, pero tenemos también un cliente que tiene el soporte de Wi-Fi 6C, pero está conectado a la banda de 5 o incluso a la banda de 2.4. Este estándar lo que va a hacer es enviarle un mensaje al cliente diciendo: vale, estás conectado a esta banda, pero tienes disponible la banda de 6 que te va a dar una mejora de ancho de banda y mejor interferencia. Y estos son los canales a los que puedes conectarte, ¿sí? Esto lo hace a través de dos métodos que son RNR y Multiple BSSI
beacon frame, ¿sí? Básicamente es una trama que se envía al cliente dándole este tipo de información, ¿sí? En base a eso, el cliente va a tomar la decisión de decir, vale, voy a aceptar tu sugerencia y me conecto a una banda de 6. Pero lo interesante es que no va a tener que escanear la banda de 6 a ver qué canales están disponibles, sino que en este mensaje le dice, estos son los canales. Y esto va a mejorar muchísimo en lo que es el ahorro de batería quizás en dispositivos móviles, ¿vale? Nos va a ayudar en entornos de alta densidad, ¿sí? Para realizar incluso un balanceo sin asistencia del administrador. Esto es otra tecnología que se añade, que es uno de los grandes problemas a veces de diseños de alta densidad y de los administradores. Tenemos una instalación con 100 clientes y podemos observar que hay 80 clientes en una AP y quizás la diferencia en el otro AP, ¿sí? Tenemos 80 en una AP y 20 en otro AP. ¿Qué sucede? Tenemos un desbalanceo en la red, porque vamos a tener un AP muy cargado y vamos a tener un AP libre y quizás con la misma capacidad de ofrecer las mismas tasas de datos. Entonces ahí tenemos un problema, porque esa decisión de roaming siempre la realiza el cliente. 802.11v nos ayuda en este escenario porque le puede enviar también un mensaje al cliente diciendo, puedes estar mejor en este AP, ¿sí? Y entonces va a ser un balanceo de forma automática. El administrador no tiene que hacer nada porque es el estándar quien se encarga de realizarlo, ¿sí? Actualmente es necesario en el diseño inalámbrico que el administrador configure los APs, ¿sí? Que es lo que comentaba anteriormente. 802.11v puede realizar el balanceo de carga y el estándar V es un estándar orientado al roaming, ¿sí? Lo que hace es enviar sugerencias a los clientes para que se muevan de AP, pero siempre la decisión la va a tomar el cliente. El AP le puede decir, estarías mejor en este AP que en el que estás actualmente, pero la decisión siempre la va a tomar el cliente, ¿sí? No lo fuerza la AP a decir a que haga una desconexión, sino que le envía una sugerencia. Si el cliente acepta la sugerencia, lo que va a hacer es un balanceo, ¿sí? Suave y de forma automática. El administrador no interviene. Así que esto es algo que tenemos en el estándar UE. Otro de los estándares que tenemos es 802.11k, que es otro de los protocolos de roaming. Un cliente puede enviar una trama con el mensaje de neighbor request, ¿sí? El AP lo que va a hacer es enviarle una respuesta por medio de neighbor report, informando cuál puede ser el mejor AP a dónde realizar el movimiento. El AP lo que hace es realizar un escaneo de bandas previamente para mantener la información actualizada. Entonces, tanto V como K van siempre de la mano, porque K le puede informar al cliente cuáles son los canales disponibles sin que el cliente haga un escaneo activo. Siempre en el momento, imaginar que estamos con un móvil, nos conectamos a una red y buscamos la red disponible, va a hacer un escaneo activo a ver cuál es el AP que está con mejor señal para tomar la decisión de conectar. ¿Sí? El estándar K lo que hace es el AP hacer el escaneo y enviarle un reporte al cliente. Entonces el cliente va a mejorar mucho el consumo de energía, sobre todo en dispositivos móviles, en tablets, ¿sí? En donde la batería es bastante limitada. Todo este movimiento o acciones que hagamos en soluciones o dispositivos inalámbricos, lo que hace es consumir más energía, porque el radio consume energía. Bueno, el estándar K nos ayuda en esta solución, porque ya el dispositivo no hace más escaneos, lo hace la AP y se lo reporta. Entonces, cuando recibe esta información, el cliente ya sabe dónde conectarse o cuál es el mejor AP donde conectarse, ¿sí? Luego, si tenemos ese reporte y tenemos información del mejor AP, el estándar V, como dije que van de la mano, lo que va a hacer es ese movimiento. Le va a decir, vale, perfecto, hagamos este movimiento, estarías mejor aquí. Y lo hace. Así que van un poco de la mano, porque puede suceder que muchos dispositivos no tengan el soporte de 802.11v, pero sí que tengan el soporte de 802.11k. Así que siempre a medida, o sea, si estamos hablando ahora de, no sé, compramos un móvil, lo va a tener disponible, ¿sí? Pero puede ser que algún dispositivo no lo tenga. Si tenemos ambos protocolos con soporte va a ser muchísimo mejor. Por eso a medida que vayan pasando los años y salgan nuevos dispositivos, siempre se van a ir actualizando con estándares, ¿sí? Con estándar Wi-Fi 6, 6E, este tipo de protocolos que nos ayudan. Así que esto viene un poco de la mano también. Y otro de los estándares que tenemos es el R, ¿sí? Que el R ya lo teníamos desde AC, que es el Fast Roaming, ¿sí? También relacionado al roaming. En el momento que un cliente toma la decisión de desconectarse de una AP y conectarse a otro, lo que sucede es que tiene que volver a validar nuevamente las llaves y eso produce un tiempo, ¿sí? Y sobre todo en
encripciones que son del tipo Enterprise. Por ejemplo, si nos conectamos una AP validando a través de un Radius, un Active Directory o cualquier protocolo más avanzado que no sea un pre-shared key, ocupa bastante tiempo porque tiene que hacer muchísimos pasos. El fast roaming nos ayuda en esto, por eso se conoce como movimiento rápido. ¿Por qué? Porque la AP se puede comunicar con el otro AP y enviar información del cliente y se va a evitar muchos pasos, ¿sí? Entonces, el momento que haga roaming, ya directamente va a ser un roaming muchísimo más rápido. Estamos hablando a menor a 50 milisegundos entre el movimiento que se desconecte de una AP y se conecte a otro, ¿sí? Al estar conectado al mismo BSSID, los APs intercambian esta información de acceso. Recordar también, esto tiene que tener soporte el cliente y lo recomendable, en el momento que activemos este tipo de estándares, verificar que tengamos clientes con este soporte, porque puede ser que activemos el fast roaming y haya clientes que no tienen este soporte y podríamos tener algunos problemas en la red, ¿sí? Así que siempre que tengamos este soporte va a ser bastante bueno y vamos a tener esta posibilidad, ¿sí? Y el último estándar, que también está relacionado a Wi-Fi 6, es 802.11w, ¿sí? Que estamos hablando de tramas protegidas. Agregan una protección, una capa de protección para evitar ataques inalámbricos como de autenticación en clientes conectados, ¿sí? Las tramas van a estar protegidas, los dispositivos conectados van a ignorar las tramas si el hash no es válido. Y se añade un código de integridad en el mensaje. Esto es algo muy común en ataques inalámbricos, ¿sí? Uno de los tipos de ataques se conoce como de authentication, que básicamente un atacante lo que hace es enviar tramas buscando que un cliente que está conectado a una AP de forma válida se desconecte. ¿Para qué? Para que nuevamente se inicie el handshake para conectarse a la AP y pueda capturar esos pequeños paquetes, esas pequeñas tramas para intentar de alguna forma obtener la clave de acceso a la AP, ¿sí? Este tipo de ataque lo que hace efectivamente es que lograr que un cliente se desconecte y se tenga que volver a conectar, ¿sí? Este estándar, ¿sí? Que es 802.11w, lo vamos a ver como PMF, lo que hace es tener tramas protegidas, ¿sí? Cada trama va a tener un hash que la identifica de forma única. Si recibe una trama de autenticación y no corresponde con un hash, directamente lo va a ignorar, entonces no va a lograr que pueda desconectarse, ¿sí? Así que también es algo a nivel seguridad que tenemos como estándares. Y como vemos, ya no tiene que intervenir un administrador, incluso una solución, sino que ya está incluido en el estándar. Si tenemos este tipo de soporte, va a mejorar muchísimo las redes inalámbricas, ¿vale? Vale, todo lo que he hablado sobre Wi-Fi 6, todo Wi-Fi 6.6 y todos los estándares anteriores, en Genius tiene soporte en todos los APs, ¿sí? Tenemos soporte de R, W, V, K y también tenemos la extensión de la banda de 6E, ¿sí? No solo en Genius tiene soporte para Wi-Fi 6, sino que tiene APs de Wi-Fi 6E. Por eso aquí en la imagen, que es una imagen de lo que es el cloud, vamos a ver los radios 2.4, 5 y 6 gigas, ¿sí? Para quienes tengan este soporte. También vamos a tener los estándares como R o W, la posibilidad de habilitarlos, y también el balanceo. Dentro de la configuración de los radios tenemos el client balancing y lo que nos informa es que hace el steering, ¿sí? El steer básicamente es el movimiento entre un cliente a otro AP y lo hace a través del protocolo 802.11v. Así que esto es importante porque lo tenemos disponible en toda la línea de APs, ¿sí? Aquí tenemos un breve resumen de varios APs, ¿sí? Está aquí el enlace donde pueden consultarlo. Jesús en la presentación que dio al comenzar mostró líneas de Access Point que tenemos disponibles, habló de Access Point de seguridad, Access Point de Wi-Fi 6 y también Access Point con el soporte 6C, ¿vale? Todos los APs, por ejemplo, de seguridad tienen soporte 6C. Así que esto es algo importante porque si adquirimos una AP de seguridad, vamos a tener muchas características avanzadas, como puede ser que tenemos un analizador de espectro integrado, un radio dedicado para seguridad, todos los estándares que hemos hablado anteriormente y también el soporte de la banda extendida de 6 GB. Así que una AP de seguridad es una muy buena opción para entornos que quizás necesiten todo esto de lo que hemos hablado, roaming, soporte 6C, seguridad, etcétera. Así que es algo bastante interesante que podríamos llegar a verlo, ¿vale? Vamos a, como último paso, voy a ingresar al cloud, ¿vale? Toda la gestión de los AP siempre la vamos a hacer en el cloud, que es lo que comentaba anteriormente. Voy a ingresar a mi cuenta de cloud
y voy a ver que tengo distintos elementos, pero tengo un access point, ¿sí? Hoy nos vamos a focalizar en la parte del access point. Voy a ir a la sección de radios, esto lo voy a hacer rápido, para mostrar estas opciones, ¿sí? Aquí tenemos el Client Balancing, que es lo que mostraba en la presentación, donde habla del soporte que tiene sobre V. Únicamente lo debemos activar, es simplemente eso. Este AP con el que estoy trabajando es un AP de seguridad y como vemos tiene el soporte 2.4, de 5 y de 6 GB. Esto también lo puedo habilitar o deshabilitar, ¿vale? Así que esto es un poco lo que es la gestión, por lo menos a nivel radio, ¿sí? Luego, en la creación del SSID, siempre vamos a ir a esta sección, lo estoy pasando rápido más que nada porque la idea de hoy era hablar un poco de lo que es la tecnología Wi-Fi 6 y no de la configuración de un SSID. Pero dentro de la configuración del SSID yo puedo configurar que un radio pueda trabajar en 2.4 y en 5 y en 6 no, o podría decir que trabaje en 6 y no en 5 y en 2.4, así que esto también puedo modificar el comportamiento, ¿sí? Esto es lo interesante que hablamos de que ya tenemos la banda de 6 habilitada, ¿vale? Estándares que hemos visto, 802.11w y R para el fast roaming. Si tuviésemos dispositivos que tienen este soporte, lo podemos activar. Y también tenemos la posibilidad de las tramas protegidas, que aquí lo dice, Protected Managed Frame. Y lo interesante es que lo podemos activar y lo va a activar para todos los clientes o únicamente a los clientes que tienen este soporte. Así que esto sí lo podríamos activar y los clientes que tengan el soporte los va a proteger y los que no se van a conectar igual, pero no van a tener esta protección, si no es que lo limita. Así que también una recomendación a nivel seguridad para quienes trabajen con este tipo de equipos, también habilitar esta opción, ¿vale? Y dentro de toda la configuración inalámbrica, obviamente, tenemos miles de parámetros, DPI integrado en los APs, soluciones que incluso vamos a poder establecer túneles entre un AP y un túnel como puede ser IPsec. O sea, van a haber muchas cosas nuevas que se van a añadir en Ingenious y nuevas tecnologías que todo el tiempo está añadiendo, ¿sí? Algo importante que en el caso que tengamos APs con banda de 6, dice que la banda de 6 aquí no está soportada para esconder el SSID, ¿vale? Así que esto es algo a tenerlo en cuenta, ¿vale? Muy bien, vamos a volver aquí y bueno, hemos llegado al final. ¿Hay alguna pregunta que pueda resolveros? Aquí tenemos información sobre distintas enlaces que tenemos en Genius, como redes inteligentes, la página del sitio en la nube. Recordar que la solución de cloud o la gestión en la nube es gratuita, así que podés registrarnos o alguien se puede registrar de forma gratuita y empezar a utilizarlo. Tiene licencias pro y licencias básicas, así que eso va a depender mucho de lo que estéis buscando. Pero tenemos una solución en la nube totalmente gratuita y 100% en la nube, así que es algo interesante y también respecto a todo lo que he hablado de Access Point y que venimos hablando ya durante varios meses sobre tecnología, sobre las capacidades que tiene. Vamos a tener otro webinar hablando de switches, hablando de diseño de red, hablando un poco de la gestión híbrida, así que tenemos muchas cosas como para comentaros.